Dios es bueno y todo el tiempo, en las buenas y en las peores, y no importa las que sean. Amén. ¿Usted lo cree? Bien. Denle la bienvenida al que está a su lado y dile, qué bueno que viniste. Me da gusto verte, dile. Quiero que vayamos a una escritura. Realmente les pido una disculpa, no pusimos los versículos en el QR. Y pues básicamente es una escritura que el Señor me ha mostrado en este tiempo y quisiera que todos la buscáramos. Viene en Reyes y es una historia que usted tal vez ya se sabe, que usted ya conoce, y es importante que veamos algo que Dios me mostraba, es por qué los jóvenes en este tiempo es muy difícil que se acerquen al Señor. ¿Por qué es tan difícil que el joven se acerque a Dios en estos tiempos? Porque a lo mejor antes era un poquito más fácil y porque ahora no es lo mismo. Hay cosas que Dios nos enseña, Dios nos va mostrando, como veíamos la semana pasada. Son cosas que a lo mejor son señales que Dios poco a poco tiene que irnos mostrando y poco a poco nos va diciendo con respecto a nuestra vida, las cosas que Dios quiere que cambiemos, las cosas que Dios quiere que hagamos, aún las cosas que Dios no quiere que hagamos. Y esta palabra a mí me llamaba mucho la atención porque realmente es muy sorprendente la cantidad de jóvenes que hay. Y estuve en Saltillo ahora en días pasados y recuerdo que ahí tengo varios amigos que son empresarios, tienen empresas, son directores o son gerentes de empresas, y platicábamos algo de esto. Y él me dice que es muy difícil ahora en la actualidad conseguir jóvenes para trabajar. Dice que es muy fácil detectar así bien rápido su carácter. Dice, pastor, antes teníamos que hacerle todo un examen psicométrico y cosas por el estilo, no solamente de que supiera o no supiera hacer el trabajo, sino que muchas veces se les dice tantas cosas que en muchas ocasiones al hacerle preguntas al joven, él responde cuál es su carácter. Él responde cuál es, a través del conjunto de todas las preguntas, él responde cuál es su persona. Dice, ahora no, ahora es bien sencillo, ahora es bien fácil. Ellos mismos te dicen, me drogo. Ellos mismos te dicen, hoy empiezo a trabajar. Ellos mismos te dicen, tengo que saber eso. Y ahí dice, desde ese momento uno ya sabe, ni lo mandes a recursos humanos. O sea, simplemente es no. Y bueno, suena gracioso, ¿verdad? Porque yo también me reí, pero qué triste, ¿verdad? Qué triste que no haya ese sentir de un trabajar, de un querer trabajar, de un anhelar trabajar, de un tener una casa, a lo mejor un carro, casarte. O sea, tengo que hacerlo. Y bueno, es que básicamente espiritualmente, la semana pasada veíamos dos caminos, uno a través de la aflicción y otro a través de la obediencia. ¿Recuerdas tú? El de la obediencia básicamente es cuando yo amo a Dios, cuando estoy amando a Dios. Y la aflicción tal vez muchos la vivimos al principio, pero ya después entendí que no era el camino y entendí que era por la obediencia el poder obtener las promesas. ¿Recuerdan? Porque el que ama a Dios, entonces Dios te entrega en abundancia. Y entonces aquí el Señor me mostraba también esto, cómo es que en muchas ocasiones en lo espiritual hay básicamente como
¿cómo te pudiera decir? Como, a lo mejor no encuentro la palabra, pero digamos, hay dos mundos en lo espiritual. Hay no precisamente dos mundos, pero es la manera a lo mejor en la que muchos de nosotros podemos comprender o no comprender las cosas. Y es precisamente por lo que muchas veces el joven, aun cuando y quiere ser obediente, tiene una dificultad para hacerlo. O a lo mejor no nada más el joven, ¿verdad? A lo mejor hay mucho que tiene la dificultad para obedecer a Dios. Pero es importante que veamos que Dios no es un Dios tan estricto. No es un Dios así que está esperando que nosotros hagamos algo que no podamos hacer. Realmente Dios siempre me va a pedir algo que yo puedo hacer. Él conoce mi corazón, ¿estamos de acuerdo? Él conoce lo más profundo de mi corazón y Él sabe hasta qué grado yo sí le puedo entregar lo que me está pidiendo o hasta donde yo no puedo entregar lo que me está pidiendo. Por eso lo que yo creo que Dios me pide es algo que Él sabe que yo puedo entregarle. Nunca me va a pedir algo que yo no le pueda dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta escritura me habla y realmente para mí está basado básicamente todo este estudio, esta administración en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Ese sí lo pone en la pantalla y tú lo puedes ir leyendo ahí conmigo. Dice la escritura: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dice, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que ¿quiénes? Que mis padres. Yo quisiera pensar en que hay jóvenes que llega un momento en su vida, una encrucijada en su vida donde quieren hacer algo, se comparan con sus papás, tratan de hacerlo mejor, pero es difícil para ellos. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde el hijo creía saber aún más que el propio papá. Desafortunadamente así hay muchos hijos. He platicado con gente que de repente el hijo dice: no, papá, mire, es que esto es así, o le dice la mamá: es que ya no es así, las cosas son nuevas y mira, ya todo ha cambiado y bueno, pues para qué ir a la iglesia, ¿verdad? Pues si todo ha cambiado, o sea, eso es de los antiguos. Tristemente, este joven llegará a un momento donde en su día va a cambiar su manera de pensar. Va a decir: híjole, ¿qué razón tenía mi papá? ¿O qué razón tenía mi mamá? Y va a llegar un día donde en esa encrucijada se va a topar en un momento donde diga algo así como dijo Elías: quererse morir. Porque realmente, ¿qué es lo que hablábamos también la semana pasada con respecto a la depresión? ¿Qué es la depresión? Realmente hay mucha gente que desea morirse. Tristemente, hay mucha gente que su deseo es morirse. A lo mejor se droga, a lo mejor fuma, a lo mejor toma, tiene alguna adicción, a lo mejor busca un lugar para hacerlo, pero siempre llega un momento en su corazón donde no lo puede hacer, y si lo llega a hacer, pues es algo tan drástico, tan duro, que si no fue una muerte instantánea, si no fue una muerte lenta, llega un momento donde después de ese tiempo que él sufre y vive, llega un momento donde se lamenta mucho el haberlo hecho. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo, ¿lo cree? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo atentar contra mí porque mi cuerpo no es mío. ¿De quién es mi cuerpo? No escuché. ¿De quién es mi cuerpo? Del Espíritu Santo. Dice la palabra que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Somos qué? Templo del Espíritu Santo.
Y Él mora en nosotros, no es un templo vacío. Él está en mi cuerpo, Él vive en mi cuerpo, Él mora en mi cuerpo y Él nunca va a permitir que mi cuerpo, porque es de Él, yo le haga daño. ¿Estamos? Entonces, el punto es aquí, ¿por qué Elías no dice quiero morir? Dice quítame la vida, porque Él es el único que lo puede hacer. Amén. Y dice la escritura que Él dice, yo no soy mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, dice la escritura, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. ¿Y qué dice? Ese es un síntoma de una persona que está en depresión, no quiere hacer nada, nomás quiere estar dormido. Come y duerme y come y duerme. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino, ¿qué? Te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, dice la escritura, se metió ¿en qué? En una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10, lo lee conmigo. ¿Qué dice? Él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han derribado tus altares, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo, ¿qué dice? Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es uno de los síntomas que usted y yo podemos entender que usted y yo pasamos en nuestra vida a causa de la palabra de Dios. Sufrimos persecución. Hay gente que nomás está viendo y está observando su vida y a lo mejor usted ya antes le caía bien, ahora le cae mal. ¿Por qué? Porque ahora usted hace bien las cosas, ahora usted ya no se queja, ahora usted hace su trabajo como debe de ser, ahora empieza a hacer las cosas mejor porque usted no trabaja para el hombre, ¿trabaja para quién? Para Dios. Y a Dios siempre se le da lo mejor. ¿Qué se le da a Dios? Lo mejor. Él me da lo mejor, yo le doy a Él lo mejor de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son cosas que a lo mejor usted y yo ahorita como que no las comprendemos así, pero la Biblia dice que así como Elías sufrió persecución porque lo buscaban para matarlo, aunque es Antiguo Testamento, nosotros podemos entender que en el Nuevo Testamento, por la palabra de Dios, también llega un momento de que usted sufre ¿qué? Persecución. No que lo quieran matar, pero sí que lo hagan a un lado. Sí que pregunten, ¿y por qué nomás tú y yo no? Como decía mi esposa, a veces somos una tierra deseable que otros quieren serlo, pero ¿qué les pasa? Lo están haciendo en sus fuerzas, lo quieren hacer por sí mismos, en vez de hacerlo para Dios. Y hacerlo para Dios significa que quien me recompensa, quien me remunera, es Dios. ¿Estamos aquí? Ok, ahora fíjese bien. Hablando de lo espiritual, dice el versículo 11. Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, ¿qué dice? Que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras gigantes, las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué dice? ¿Jehová qué? No escucho. ¿Jehová qué? No estaba. Allí no estaba el Señor. Seguimos leyendo. Tras el viento, ¿un qué? ¿Pero qué dice? Jehová tampoco estaba en el terremoto. Versículo 12. Tras el terremoto, ¿qué? Un fuego. Pero Jehová, ¿qué dice?
no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible. ¿Y qué más? Versículo 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro, ¿con qué? Con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Esto es importante que usted y yo veamos. En muchas ocasiones nosotros íbamos a orar, cuando parte el pastor Isidro, íbamos a orar a la casa de la pastora Lili todos los días. Ella nos esperaba de 8 a 9 de la mañana, de 7 hasta las 9, el que pudiera estar orando hasta más tarde. Pero antes de trabajar nos esperaba orar allí en su casa. Y yo recuerdo que yo batallaba mucho en ocasiones para entrar en la presencia, porque de repente yo estaba acostumbrado a estar escuchando una música suave, una música tranquila, una música apacible, de esas con la que te duermes. No es cierto, no te creas, no me dormía, pero a veces esa música para mí, lo que yo hacía era sentirme en un momento de que mi espíritu se conectaba. Y mi corazón empezaba a orar y empezaba a cantar, empezaba desde adentro, no audiblemente. Yo empezaba a gozarme y empezaba a meterme, que de repente la hora y media que yo estuve ahí se me pasaba de volada. Y ahora de repente había música que ponían, y ponían música como que con ritmo, con más música, con más tambores, con más, y de repente yo me metía mucho en lucha y no entraba, y todavía ponía a orar y nomás veía el reloj y apenas habían pasado 5 minutos. Dije, ¿cómo? Era tan difícil para mí estar orando con una música que estuviera más fuerte, y yo decía, ay Señor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Con el tiempo fui aprendiendo a no estar escuchando el ruido y meterme, y pasaba lo mismo, pero ya no era la música la que me llevaba a meterme a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque llega un momento en nuestra vida que realmente nuestras emociones, repita conmigo, emociones, sentimientos, deseos, voluntad, lo que está en el alma, todo lo que está en el alma, todas mis emociones, de repente pues se abren. Déjeme le digo algo. Cuando hay una emoción en mi vida muy grande, volte para acá. Cuando hay una emoción muy grande en mi vida, cuando hay una emoción muy alta en mi vida, ojo, una emoción no quiere decir mucho gozo. Porque yo puedo tener una emoción de tristeza, de un sentimiento duro. Entonces puede ser una emoción que también esté muy alta. ¿Estás de acuerdo? Entonces cuando hay una emoción muy alta en mi vida, mis sentidos espirituales se cierran. Cualquier emoción en mi vida, cuando se abre y cuando es muy alta mi emoción, mi sentido espiritual, ¿qué? Se cierra. Ojo, ¿tenemos sentidos espirituales? Sí. Hay olfato, hay gusto, hay vista, hay oído. Dice la palabra, no es por vista, porque la fe no es vista, la fe es convicción. ¿Está de acuerdo? Pero dice, pero la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Muchas veces nosotros no comprendemos, pero eso es lo que realmente pasa. La Biblia dice que en esta ocasión, imagínese un estruendo, un terremoto, y cualquiera diría, oh, aquí está Dios, y Dios no estaba allí. Oh, está la música así bien padre, aquí está Dios. Dice Dios, no es que no esté allí, yo estoy en tu corazón, pero yo quiero manifestarme a ti. Y allí es donde en muchas ocasiones nosotros podemos entender que hay en la vida, hay dos maneras de ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Básicamente
Hay una escritura que a lo mejor usted conoce, ya la he leído también, y me habla de Naamán. ¿Alguien sabe quién es Naamán? ¿O quién fue Naamán? Un general del ejército. Vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Tenía qué? Tenía lepra, por ahí dijo alguien. Era un general del ejército, pero déjeme le digo algo, la palabra Naamán significa placentero. Aparte de que era uno del ejército, fíjese bien, aparte de que era una persona del ejército, era un hombre ¿qué? Placentero. Repita conmigo, placentero. Fíjese bien, quiero decirle algo y quiero que lo escuche bien y que nadie se ofenda. Pero la verdad es que en muchas ocasiones nosotros aquí en la iglesia tratamos de que a los niños les enseñan mientras nosotros los entretenemos. Amén. No se crea. Estoy viendo a ver si está poniendo atención. A los niños también les enseñamos como a usted también le enseñamos. ¿Está aquí? O sea, no los estamos entreteniendo. Por eso hay lugares también para nuestros bebés. O puede estar usted también viendo la tele con su bebé allí y está escuchando exactamente lo mismo. ¿Está aquí? Lo único que queremos es que aprenda. ¿Que qué? Aprenda. Para nosotros es importante que usted y yo aprendamos. El Señor a mí me va a pedir cuentas. ¿Sabe usted que Dios me va a pedir cuentas? Me va a pedir cuentas por si les enseñé. Y el Señor va a decir, sí les enseñaste, Paco, pero si el Señor sabe que les enseñé, ¿usted cree que me va a pedir cuentas? No. Entonces aquí es no de mi parte. Yo espero que no seamos como Jesús. Jesús le predicó al 100% y él sabía que el 75% no le iba a hacer caso. Qué tremendo, ¿verdad? No más el 25%. ¿Dónde dice? Las 4 tierras. Acuérdese que solo una dio fruto. ¿Está de acuerdo? Las otras 3 no dieron fruto. ¿Estamos aquí? ¿Me está poniendo atención? ¿Quién era Naamán? ¿Qué general del ejército? ¿Y qué tenía? Era leproso. ¿Qué significa Naamán? Alguien que es placentero, que platicaba. Es más, hay gente que le gusta platicar así. ¡Ay, qué padre es platicar contigo! ¿Verdad? Con el pastor no, porque luego a veces me duerme en la predicación, yo sé. No estoy diciendo mentiras, ¿verdad que no? Dice la palabra, dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Estamos leyendo de Segunda de Reyes, capítulo 5. Después dice la palabra, vamos a leer hasta el versículo 8. Esto es lo importante, dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga Naamán a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Total, el rey manda a Naamán con el profeta y dice la escritura en el versículo 9, vino Naamán con sus caballos, con su carro y se paró, ¿en dónde? A las puertas de la casa de Eliseo. O sea, como cualquier otro, ¿verdad? No creo que entres hasta la cocina, te llegas a la puerta y tocas. ¿Estás aquí? Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, fíjese bien lo que dice la palabra. Eliseo le envió ¿qué? Un mensajero. Y le dio el recado, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne será restaurada. ¿Y serás qué? Limpio. Naamán se fue enojado. Repita conmigo, enojado. Dile al que está a tu lado, no estás enojado, dile. Diciendo, he aquí, yo decía para mí, decía Naamán, saldrá él y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cómo es que en muchas ocasiones nosotros, en nuestro pensamiento es donde nos imaginamos cómo Dios va a hacer las cosas? Pero ¿sabe que nuestro pensamiento es el más grande obstáculo en nuestra vida para poder obtener las promesas de Dios? Mi pensamiento es el más grande obstáculo que en muchas ocasiones yo
Debo de comprender que allí es donde está el problema y por lo que yo no recibo las promesas de Dios. Es mi pensamiento, es lo que yo estoy pensando. Es lo que en muchas ocasiones uno dice mismo dentro de sí: ¿seré salvo? ¿Me habrá perdonado Dios? ¿Borraría mis pecados? ¿También los de hoy en la mañana? ¿El de ayer en la tarde? Y empieza uno. Y luego dice: no, con razón me está yendo mal. Y luego dice: no, por eso me está pasando esto. Y luego dice: no, es que a lo mejor sí, no. Y empieza uno como Elías a quererse ir. Y llegar un momento a decirle: Señor, mejor quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Allí es donde gente como Naamán, con un carácter placentero, afable, alegre, bonito, que se llevaba bien con todos, de repente en sus pensamientos empieza a tener una lucha tan grande, pero todo tiene un porqué. Dice la escritura, aquí dice la palabra, léalo junto conmigo. Sus criados, el versículo 13, se le acercaron. Qué bueno es que no estaba solo, estaba con gente que estaba alrededor. Y se le acercaron y le dijeron, diciendo, fíjese, todavía le dijeron: Padre mío, le decían a Naamán. ¿Cómo lo verían de ser una persona tan afable? Dice: si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Todavía defendiéndose, Naamán le dice, perdón, a lo mejor me brinqué el versículo 12, me brinqué el 12, ¿verdad? Sí, perdón, versículo 12. Dice: Abana y Farfar. Repita conmigo, ¿cuáles son los ríos? Abana y Farfar. Dice: ríos de Damasco. Dice: no son mejores que todas las aguas, fíjese bien, que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Abana significa pedregoso. Su raíz de la palabra Habana es roca, pero no quiere decir que sea una roca el río. Quiere decir que era muy ¿qué? Pedregoso. Y básicamente lo que la palabra de Dios me dice, que cuando mi vida está fundada en Cristo Jesús, Él es la roca. Y cuando yo estoy fundado en la roca, vienen ríos y yo no me muevo. Vienen vientos y yo no me muevo, porque yo tengo un buen fundamento. ¿Estás aquí? Entonces, la roca en la Biblia significa algo donde yo encuentro una fortaleza, donde yo estoy seguro. Entonces, Habana es un río con muchas rocas. ¿Qué sentía la gente con respecto al río Habana? Era una seguridad que ellos tenían. Eso es, hablando del mundo, es que siempre hay una seguridad en el mundo, que él puede tener seguridad en lo que sabe, en lo que ha hecho, en lo que conoce. Él puede tener cierta seguridad en su vida, como un río que se llama Habana, y puede presumir de él. El otro río es Farfar, es velozmente. ¿Cómo? Velozmente. No es lento, es una música rápida. Los jóvenes quieren las cosas rápidas. No, espérame, es que yo lo quiero más rápido. ¿Cuándo me pagas? Todavía ni entras a trabajar y ya estás buscando el pago, ¿verdad? O sea, es que es rápido las cosas. Ahorita los jóvenes lo quieren rápido, ¿verdad? A lo mejor voy con un doctor y créame, a lo mejor yo soy de esos. Yo le digo: no me des medicamento, dame inyecciones. Prefiero yo inyectarme, le digo. A mí me gusta. Es más, aprendí, yo le hago así, mire, y ya nomás lo pongo y ya se acabó, ya le limpio, ya se acabó. Porque
a veces queremos las cosas rápidas. Yo no quiero estar en cama. Y a veces yo lo que hago es, deme inyecciones, doctor. Y me dice, esto no es con inyecciones, así es que te aguantas y te quedas. Pues ya ni modo, ya cuando me dicen ni modo, ¿verdad? Solamente una ocasión me ha pasado y me ha pasado aquí. Y aquí es donde yo digo, bueno, un río como Habana, un río como Farfar, algo que los hombres tienen seguridad en las cosas que son rápidas, no es lo que realmente empieza en mi corazón a sentir. Fíjese bien lo que pasó con Elías. Dice la escritura que cuando Dios le encuentra en la cueva, viene un viento fuerte, las rocas caen, son pues despedazadas, hay un terremoto, hay un fuego, pero allí no estaba Dios. Y dice la palabra que cuando vino un silbo apacible, lo que él hizo fue agarrar su manto y ¿qué? Cubrirse, taparse. Allí es donde cuando hay un silbo apacible, es cuando ya mis emociones en lo natural disminuye y mis emociones, y mis sentidos espirituales despiertan. Si pondríamos aquí ahorita una cumbia, ¿les gustan las cumbias? No me digan que no, yo he ido a unas bodas y los veo que andan, pero sí. Yo tengo 2 pies izquierdos, así es que por eso es mejor, para pararme a hacer el ridículo, mejor no. Pero hay gente que yo sé que esa música luego prende tus sentidos, prende tus emociones. Y empieza, y realmente son música que para eso es, para elevar tus emociones, tus sentidos. Y más cuando está hablando de algo que te pasó, la persona que también está cantando lo que él está diciendo, dice esto a mí también me pasó y también agarras, pero duro, ¿verdad? Pero en ese momento tus emociones están abiertas hasta arriba. Lo espiritual, Dios no te puede hablar ahí. Cuando está el terremoto, el ruido, todo, el fuego, tú estás igual que él. Pero nomás se acaba todo eso, dice la escritura, que tras un viento apacible. Elías tuvo que cubrirse delante de la presencia de Dios. Decir, Señor, aquí estoy. Porque allí es donde nuestro espíritu, nuestros sentidos espirituales se abren. Cuando nosotros hacemos en la alabanza un momento de gozo, de alegría, y no es muchas veces algo que quisiéramos que estuvieras así como que pensando en que nosotros elevamos las emociones. Lo que queremos es, déjame te platico algo, y lo platicábamos este jueves de la semana pasada en la escuela de ministerio. Muchas veces la gente viene a la escuela de ministerio con el problema de todos los días, de todo el día, y llega a la escuela del ministerio y no está en la base. De repente tú le empiezas a decir algo y le preguntas y se quedan pensando así como que a ver, espérame, déjame aterrizo, estoy en la escuela de ministerio. Sí, pero ya estás enfrente de la clase. ¿Sí me estoy explicando? No tenemos una alabanza a lo mejor en la que antes de la escuela de ministerio pudiéramos tener una alabanza. Entonces lo que tenemos que hacer los maestros es estar orando más por la persona que viene. Amén. Para que cuando llegues aquí en el lugar encuentres un lugar de paz. Levante la mano los que sirven aquí en la iglesia como anfitriones. Levante la mano los que sirven. Todos los que han servido. Levante la mano. Yo sé que hay más. Bien, baje su mano. Todos ellos cuando sirven tienen que estar aquí desde 1 hora antes de que empiece el servicio. Pero déjeme le digo, llega después de estar orando allá, llegan y oran por cada silla. Amén.
por cada silla donde usted está sentado, para que usted cuando llegue, usted tenga esa paz y no venga con los problemas que están allá afuera. ¿Está aquí? Cuando usted recibe esa paz aquí, usted, su oído está espiritualmente, está dispuesto a escuchar de Dios. Fíjese bien lo que dice Daniel capítulo 12, y voy a pedir al teclado que suba. Vamos a ir cerrando esta ministración. Daniel capítulo 12, y vamos a leer el versículo 10. Daniel capítulo 12, y vamos a leer versículo 10. ¿Lo tiene? Dice la escritura: muchos serán ¿qué? Limpios. ¿Y qué más? Y emblanquecidos. ¿Y qué más? Y purificados. Dice: y los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los ¿qué? Impíos entenderán. Pero los entendidos, ¿qué dice? Comprenderán. Esta palabra comprenderán es lo que realmente significa en muchas ocasiones que a veces no comprendemos el por qué tengo que obedecer. Mi mamá me decía: ve por las tortillas. Soy el número 10. Después de mí eran 2 hermanas. Son 2 hermanas. Y siempre me decía a mí: ve por las tortillas. Y bueno, pues yo iba por las tortillas. Y me daba indicaciones. El jueves comíamos carne. Imagínense, éramos 10. Y el jueves me daba indicaciones: vas a la carnicería y pides esto, tal cual. Iba yo y pedía eso. Tendría unos 9, 10 años, yo creo. Y cuando ya estuve en primero de secundaria, dije: guau, ahora sí les va a pedir a mis otras hermanas que vayan allá. Y ¿sabe una cosa? Llegaba yo de la secundaria y a mí era el que me volvía a pedir. Yo no lo comprendía. Que no era la edad, que no era por estar en cuarto y quinto. Mis hermanas estaban ya en cuarto y quinto y sexto, o sea, como que ya les tocaba a ellas. Pero uno no lo comprende. Hasta de grande lo comprendes. A lo mejor al poco tiempo. Pero comprendes muchas cosas. La palabra de Dios dice que Él me emblanquece, Él me purifica, Él me hace limpio. ¿A través de qué? De la predicación, de su palabra. A lo mejor hay cosas que, ay, tú dices: ¿cómo me está diciendo eso, pastor? Sí, a lo mejor hay cosas que te molestan en tu corazón. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices: es que, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? No, yo no te estoy diciendo que dejes de hacer nada, porque la Biblia me dice: todo te es lícito. Aunque dice: no todo te conviene. Ahí es lo que nosotros debemos de comprender. Porque a lo mejor no lo entiendo, pero con el tiempo lo llegas a comprender. Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía: voy a morir, me van a tratar mal, me van a golpear, se van a burlar de mí, me van a crucificar y voy a morir, pero al tercer día resucitaré. ¿Sabes qué hacían los discípulos? Cool. ¿Sí es la palabra que usan, verdad? Cool. Cool. No entendían. Imagínate yo, Jesús aquí otra vez: de veras, no, es que voy a morir. Y yo: bien, pero voy a resucitar. Bueno, vas a resucitar, pues está bien, entonces está bien. Y cuando pasó eso, dice que todos lo dejaron solo. Pero cuando resucitó,
dice que todos los discípulos comprendieron lo que les había dicho. ¿Cuál es el secreto para poder entender que ahorita tú y yo necesitamos que haya gente que no esté en depresión? Muchas veces podemos ver cómo el mundo, alguien me dijo, pastor, es que el mundo está cambiando. Y la verdad sí lo veo. Vi un video que me mandó un amigo de Saltillo y me dice, mira, pastor, pasó esto. Una pareja de señores ya grandes fue agredida en alguna manera. Iba manejando el señor y fue agredida en una manera. Entonces se queda estacionado el de atrás. El de atrás no tenía la culpa, pero el señor ya grande, un señor ya grande, se baja del carro y llega al carro que estaba atrás y le golpea en el vidrio. El punto es que el que está adentro lo está grabando y lo golpea y le pega y le grita. No le dice nada, pero lo golpea, como que desquitó su coraje allí. Y entonces viene la esposa, una señora ya grande, lo agarra y se lo lleva al carro. Y luego ya jalan los dos. Y se queda el carro de atrás esperando a que se vaya, ¿verdad? Realmente el de atrás tampoco hizo nada. ¿Qué nos lleva a veces a lastimar a otro? Cuando muchas veces no sabemos si realmente fue él o fue otro el que lo hizo. ¿Qué nos lleva muchas veces a nosotros estar viendo cosas alrededor de nosotros que a lo mejor a mí me hieren, me lastiman, y por eso otros la llevan? Y ahí es donde yo le digo al Señor, ¿qué está faltando? ¿Será que el mundo cambió? ¿Será que es diferente a los tiempos de Jesús? ¿O será igual? Yo creo que no se ha parecido ni tantito a los tiempos de Jesús, porque ya los crucificaban y los apedreaban por ley, y era más feo, ¿verdad? Pero Jesús nos enseñó el camino. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, y nadie viene al Padre sino por mí, dice. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, y dice que habitó entre nosotros, y dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Jesús murió por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, más que tenga vida eterna. Ahora fíjese bien, ¿qué hizo Jesús en el último momento cuando estaba crucificado? Antes de haber dicho consumado es, dijo, Padre, perdónalos. ¿Qué? Padre, ¿qué? Perdónalos. ¿Porque qué? Ok, fíjense bien aquí. Es importante ver esto. Ven, Juan Carlos, córrele. Córrele, Carlos. Sí, no, aquí tú estás joven, tú has venido por acá. Aquí está Juan Carlos y estoy por terminar. Aquí está Jesús. Y Juan Carlos todavía no conoce a Jesús. Por eso es que Juan Carlos ahorita, él tiene muchos pecados. Pero Jesús muere en ese momento y dice, Padre, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Porque no saben? Ok, entonces Dios estaba separado del hombre a causa de ¿qué? Del pecado.
Entonces, si yo veo a Dios, aquí está, Dios no puede acercarse a Él. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Estamos aquí? ¿Sí estás aquí? Dios no puede acercarse a Juan Carlos por el pecado. Pero llega Dios, Jesucristo, y dice: perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Perdonó. Entonces, no quiere decir que Él tenga vida eterna. ¿Estás aquí? Pero ahí dice que Él perdonó sus pecados. Él perdonó los pecados ¿de quién? De todo el mundo. ¿Estás aquí? Él perdonó los pecados ¿de quién? De todo el mundo. Pero Juan Carlos ahorita lo está crucificando a Jesús. Y Dios, a causa de que Juan Carlos está crucificando a Jesús, Dios no se puede acercar a Él. Pero cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿qué le da oportunidad a Dios? ¿De qué? De acercarse. ¿Ya fue salvo? No, porque él tiene que confesar ¿qué? En Jesucristo. Nada más. Pero ¿qué otra manera entonces yo puedo entender en la actualidad para que Dios se acerque a Tijuana? Para que Dios se acerque a tus vecinos, para que Dios se acerque a la gente que tú amas. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Porque muy probablemente mi vecino me hizo algo. Yo soy hijo de Dios. Y cuando mi vecino me hizo algo, y como soy hijo de Dios, ¿qué hace Dios? Porque Él me ama a mí, porque yo soy su hijo. Y Él se aparta. Y entonces al Él estar lejos Dios de Él, Él hace las cosas y lo que sea y hace mal. Pero si yo le digo: Padre, no le tomes en cuenta, perdónalo, yo ya lo perdoné, le doy la oportunidad a Dios ¿de qué? De acercarse. Y un día, en un silbo apacible, va a estar Dios delante de él y se va a cubrir con su manto y va a decir: Padre, perdóname. ¿Tú quieres que eso pase en Tijuana? Yo sí. ¿Por qué? Porque ahorita la gente anda acelerada todo momento. Y todo, ¿sabes por qué? Por orgullo, por soberbia. No quiere lavarse en un río que Jordán significa descender. Por eso la gente anda para arriba y para abajo y queriendo hacer lo que él hace. Pero él no puede estar cerca a Dios de él. ¿Por qué? Porque ofendió a un hijo suyo. ¿Qué tengo que hacer yo? Perdonarlo, como Jesús lo hizo. ¿Eso lo exime ya de que se vaya al cielo? No, porque él tiene que reconocer a Cristo Jesús en su corazón. Pero al perdonarlo yo, ¿qué sucede? Le doy la oportunidad a Dios ¿de qué? De se acerque y se presente. Y llega un momento que también, como Saulo persiguiendo cristianos, llega un momento donde Jesús se le pone enfrente y le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Estás aquí? Dios quiere purificarnos. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere sanarnos. ¿Lo crees? Dice la Escritura que Jesús llegó a un momento en Lucas capítulo 6. No lo vamos a ver ya. Llegó un momento que venía, dice la palabra, con todos sus discípulos.
¿Qué quiere decir? No eran nomás 12 los que le seguían. Dice todos sus discípulos. Hay traducciones que dice con una muchedumbre y sus discípulos, pero en la original dice con todos sus discípulos. Quiere decir que a Jesús lo seguía más gente y que eran discípulos y que eran bastantes. Y dice que llegó a un lugar que era llano. ¿Sabes que Dios baja montañas y levanta valles? Él hace un camino, como decía mi esposa, que aun por torpe que sea, no tropezará. Al soberbio lo hace humilde, y al menospreciado le da valor. Allí Jesús empezó a hablar, y con el solo hecho de hablar, mucha gente fue sanada. Así lo dice Lucas capítulo 6. Con el solo hecho de hablar, mucha gente fue sanada. Y aún así dice la escritura que después de que él dejó de hablar, muchos, me imagino que hacía fila, se acercaban, y dice, con solo tocar a Jesús eran sanados. Yo no soy Jesús, mi hermano. Él es Jesús. Y tú puedes hoy extender tu mano hacia donde está Él y decirle, Señor, sáname, y tú vas a ser sano. ¿Lo crees? Ponte de pie. Hay una gloria aquí descendiendo. Hay una gloria viniendo. Hoy el Señor está aquí, y Él quiere que sepas que Él está haciendo un trabajo en tu vida. Está limpiando, está purificando. Y Dios te quiere no solamente como una persona entendida, sino una persona que comprende las cosas. Y dile al Señor que hoy tú quitas de tu mente, de tu corazón, toda lucha, porque Él te ama. Porque muchas cosas que tú has pensado, a veces de menosprecio, de que no vales, de las cosas que a lo mejor en tu vida, haciendo un recuento, pasaste, y ahora piensas que en tu vida no hay ese valor. Hoy el Señor quita todo ese pensamiento si tú se lo pides. Pídele al Señor, quita todo pensamiento que no venga de ti, Señor. Dile, quiero disfrutar, quiero entender que verdaderamente yo soy